pensamientos, os sentimientos e ação del recto Che Guevara surgiram, expressaram-se e realizaram-se no centro do processo revolucionário mais destacado e herético da segunda metade do século XX, a Revolução Cubana. Che Guevara pode assumi-la criativamente porque teve três componentes em sua formação que o predispuseram a isto. Em primeiro lugar, a formação cultural, ética e social progressista dada pela família e pelo meio social, colocou à sua disposição o mais positivo da cultura ocidental acumulada. A los 3 anos, já el netito de 3 anos já falava francês, fluidamente com sua mãe, seria. A história da Argentina, segundo, a história da Argentina, país onde nasceu e cresceu, é a República Espanhola e suas lutas por la República. En su casa en Córdoba, en Altagracia, sirvió de hostal gratuito de alojamiento a los revolucionarios españoles que fue derrotado por Franco con la contrarrevolución. Y su experiencia en casi todos los países de América Latina, do Caribe y do sur dos Estados Unidos en sus primeros 23 años de vida. Por otra parte, la Revolución Cubana contaba con todos los ingredientes necesarios para impactar al joven Ernesto. ¿Qué tenía? ¿Qué le ofrecía la Revolución Cubana al joven Ernesto, este joven argentino, con lo que un pensamiento revolucionario autóctono, de raíces profundas, nutrido do melhor da cultura mundial também, e que tinha colocado a ética como pedra fundamental para toda a ação e para todo o pensamento. Em segundo lugar, um pensamento revolucionário autóctono, que sempre tinha acompanhado a palavra, a ideia, a ilusão, a esperança, o sonho, por la ação manifestada ao longo de 4 revoluções desatada por el pueblo cubano en menos de 85 años, de donde habían surgido 2 obras pilares: una escuela militar insurgente, cuya principal arma era a ética, que hoy en día ainda estudamos y usamos con efectividad para defendernos del imperialismo estadounidense y las obras de muchos pensadores revolucionarios, tendo seu maior exponente en José Martí. San Martí es o espíritu de Antonio Macero y su familia. No se puede comprender por qué Cuba no se desmoronó como el resto del bloque soviético. ¿Por qué sobrevivió a Guerra Fría y ter sobrevivido a un bloqueo más deshumano y criminoso aplicado a un pueblo en la historia de la humanidad, pela potência mais poderosa dos anais da história? Estes são elementos essenciais para ter-se presente neste século XXI e para compreender o pensamento de Ernesto Che Guevara. O outro eixo a levar em conta para entender a Che é a figura e intelecto, a ética e a ação consequente de seu mestre, Fidel Castro Ruz. A amizade e a comunidade intelectual que ambos estabeleceram marcaram em boa medida a história e a sorte de nossa Revolução Cubana. A Revolução de 1959 foi contra todo o saber e as verdades estabelecidas no Ocidente e Leste, na esquerda e na academia. Cuba era o único país do mundo onde era impensável que se triunfasse e se desenvolvesse uma revolução anti-imperialista que conquistasse a independência, a soberania e aonde se fundassem e crescessem instituições populares inéditas de verdadeira participação popular, tanto na defesa como na distribuição do produto social nos anos de 1960.
Um dos princípios da Revolução Cubana foi que não teria sentido algum organização, processo produtivo ou político, se não fossem dirigidos ao melhoramento humano e à superação da alienação. Essas são as premissas indispensáveis, ao meu modo de ver, para compreender as contribuições de Ernesto Che Guevara de la Serna ao socialismo mundial. Ernesto, convertido em Che por seus companheiros cubanos, retoma o princípio da dúvida como método na teoria revolucionária. A teoria é o marxismo como movimentos e não como dogmas. A teoria marxista como base útil de ferramentas para pensar e actuar e não para colocar a realidade numa camisa de força, num sistema rígido inalterável. A teoria é a prática para supertermos, criar e não para estabelecer um sistema de obediência e dominação como base no discurso de que, palavras textuais de Che, o partido pensou por ti e tu deves engolir. No campo de teoria marxista estabelecida pela existência da União Soviética, refiro-me à economia política, a seus manuais, seu socialismo e comunismo científico. Che foi taxativo, afirmou que tudo ainda estava por fazer. Da mesma forma que Fidel, Che vaticinou que a União Soviética e os países do leste europeu marchariam irremediablemente rumo ao capitalismo. Esto lo escribió entre 1964 y 1966, 25 años antes que lograra que desapareciera la Unión Soviética y los países socialistas. Percibió que el sistema soviético estaba permeado dos princípios éticos, económicos e ideológicos do capitalismo, mas não se limitou à crítica, desenvolviendo un pensamiento y una práctica alternativos desde el inicio de la Revolución Cubana. Che deu-se conta de que para o socialismo há que se criar uma cultura alternativa à capitalista, e isso Che buscou nos revolucionários cubanos que desde o século XIX tinham presente que não se poderia construir um país independente e soberano sin bases éticas distintas da metrópole española, primero el imperialismo norteamericano depois. Cuando producimos una bicicleta, por ejemplo, no solo obtemos un bem material, mas también a producción y reproducción das relaciones económicas, sociales, ideológicas, jurídicas e éticas existentes. Al final de la jornada, a las 5 de la tarde, hay una bicicleta y una producción y una reproducción de la clase dominante y de la clase operaria. Che rechazó a política cultural oficial que fue impuesta, comprometida y que se llamó en el campo socialista realismo socialista, que desgraciadamente acabó siendo aplicado por longos períodos en nuestros procesos revolucionarios cubanos en nuestro proceso revolucionario cubano y que ainda no está totalmente superado. Che Guevara no acreditaba que el desenvolvimiento económico fuese un fin en sí mismo. O desenvolvimiento económico, guarda, o desenvolvimiento económico de una sociedad tem sentido se servir para transformar a pessoa, se ir a multiplicar a capacidade criadora, se a levar para além do egoísmo. Essa viagem do eu ao nós, do desenvolvimento da individualidade e da liberdade, não pode ser feita com instrumentos, as categorias e a ética capitalista.
No significa renunciar a la mercadería, significa simplemente producir, pero valor de uso, y no pero valor de troca. Producir para satisfacer as necessidades das comunidades, da população, não pelo afã de riqueza material, esquecendo a riqueza espiritual e as necessidades materiais de toda a população e não só de uma minoria. Volver assim, estou falando muito veloz. Se compreende por tu espanhol, portuñol? A ver? Obrigado. Você é muito amável, você. As novas relações socialistas de produção têm sentido se disminuírem a alienação dos trabalhadores e tenderem a eliminá-la, paulatina e definitivamente. Alheias às relações econômicas e a um aparato empresarial e estatal que declaram que a propriedade é de todo o povo. Porém, não permitem a participação popular nas decisões, que vão desde eleger seus dirigentes até discutir e decidir nas proporções em que se distribui a renda nacional, quanto a destinado ao consumo e quanto aos investimentos e acumulação. Che retomou as teses centrais do marxismo, referidas ao desenvolvimento integral do processo revolucionário. A transformação da sociedade não é só um fato econômico e material, mas é simultaneamente ideal, humano, de consciência, do subjetivo. É, ante tudo, um processo de conscientização e de criação de uma nova ética cotidiana. Che levou este conhecimento real, vivido em parte por ele próprio, junto ao povo cubano, à elaboração de fundamentos teóricos e práticos para criar um sistema econômico que respondesse ao sonho de uma nova sociedade socialista e à certeza da impossibilidade de desconectar a economia dos ideais que se perseguem. Che percebeu que, se forem estabelecidos mecanismos capitalistas, não será possível aspirar, ainda que se faça muito trabalho político, a que as pessoas vivam, trabalhem e atuem assumindo uma moral não capitalista. Che encontrou em Cuba técnicas de direção administrativa, sistemas de contabilidade, custos, auditoria e os primeiros computadores IBM aplicados à contabilidade, os mais avançados do mundo então, em algumas multinacionais que ficavam em Cuba. Não em Washington DC, nem em Roma, nem em Paris, nem em Londres, nem em Moscou, mas em Havana em 1959, que as transnacionales tenían La Habana como un polígono de pruebas de estas técnicas muy avanzadas de la computación y de la gestión de empresas. La Unión Soviética, en los países en Mao del este europeo, en troca, Che encontró o abaco. Una cosa que usaban así, venían así. Yo me lembro que cuando llegué por primera vez a Moscú, en 1979, en el propio aeropuerto de Sheremetyevo, muy moderno todo, se hacían las cuentas con el abaco, porque era así. Che encontró o abaco a contabilidad capitalista pre-monopolista do fin do século XIX e inicio do XX. Después de la revolución bolchevique, no desenvolvió todas las técnicas en función de la populación. Che conoció las transnacionales todas las técnicas administrativas, contables y de costo, mas negócio a tomar da União Soviética seu sistema llamado cálculo económico, el sistema económico, que empleaba técnicas anticuadas referidas anteriormente y que funcionaba como un sistema de categorías de la lógica que mueve a la economía capitalista. Che tomado del capitalismo el tractor muy avanzado, la computadora avanzada, las técnicas de administración y de costo, pero nada de las categorías
capitalistas que creaban valores espirituales, porque también en la espiritualidad también es material, productos culturales que van contra la esencia del ser humano, que aumentan la alienación. No me interesa somente a quantidade, decía el Che, é a qualidade dos bens materiais elaborados, mas o modo como se producen as relações sociais que se desprenden de esa producción e distribución. Che não idealizaba ao ser humano. Numa reunião em seu conselho de direção do Ministério da Indústria, ele refletia: sim, o problema é que as pessoas não são perfeitas. Daí porque há de ser aperfeiçoar o sistema de controle para detectar a primeira infração que se cometa, porque esta é a que conduz a todas as demais. As pessoas podem ser muito boas a primeira vez, porém, quando baseadas na indisciplina, cometem atos de furtos de tipo pessoal para repor em 2 ou 3 dias, depois vão se envolvendo nisso e se convertem em ladrões, traidores, e vão se afundando cada vez mais no delito. Por isso, el Che, en el año 63, envió a un viceministro a Castiñeira, comandante Castiñeira, que era viceministro de Industria, a la provincia de Pinar del Río, la más occidental, porque en el balance contable de toda la provincia del semestre tenía una diferencia contable en dinero. La diferencia era de 3 céntimos de dólar, 3 céntimos. Y el Che envió al viceministro a ver por qué estaba esta cosa. Esto me lo contaron a mí en 1988, la gente que atendió al comandante Castiñeira, que habían cometido el error de 3 céntimos. Y Castiñeira le decía: llevamos ya como 8 horas, a las 3 de la mañana. Y el director, el delegado del Ministerio de Industria de la provincia, le dice al comandante Castiñeira: comandante, vamos a dormir, estamos cansados, mañana son 3 céntimos. Dice: no, en La Habana el Che me está esperando, ahora son 3 centavos, pero después, si no quitamos esto, serán millones. Y ligó al Che por teléfono, y el Che fue a López: aquí estoy, yo no me voy de aquí hasta que aparezca la diferencia de 3 céntimos. Ese es el Che, era economista, está aquí en la Facultad de Economía. Che desenvolvió un modelo económico que pude colocar en práctica por 4 años. Yo soy dirigente, director económico de una empresa nacional que tenía un pequeño holding adscrito al Consejo de Estado, a la presidencia del Consejo de Estado, con 2.823 trabajadores promedio, con una base de transporte de 800 camiones, motos, de todo tipo, Rastra, Vikingo, que producían unos 20, 30 millones de dólares al año para la populación. Yo digo, en experiencia, yo pude aplicar el modelo soviético, pude aplicar el modelo del Che, los dos, yo pude comparar. Sin esa actividad práctica mía, yo no podía haber escrito ese libro. Ese libro no solo es teoría trasnochada, estuve 15 años escribiendo, investigando, haciendo pesquisa, pero también estuve 15 años trabajando, como decimos en Cuba, en la concreta, con la gente, con los trabajadores. Che desenvolvió un modelo económico que pude colocar en práctica por 4 años, con muy buen resultado, en la creación de actitudes comunistas. Fue posible que nos sentésemos en la empresa más libres, más íntegros, más dignos, más personas. Che aspiraba a una economía que estuviese en función de personas y no de personas en función del mercado. O socialismo real del siglo XX no consiguió generar un sistema económico que produciese nuevas relaciones económicas de producción y nuevas relaciones sociales. La construcción socialista debe conjugar producción, organización y conciencia como fenómenos simultáneos
que ten como elemento central el ser humano e como fin sua liberdade. Che propose apostar nos tres desafíos ante os quais o socialismo real do século XX fracasou. El primero, un sistema económico sin usar categorías capitalistas para seu funcionamiento en una economía eficiente en función del ser humano. Segundo, un sistema ideológico-cultural alternativo ao capitalista. Y tercero, una participación real y consciente da população na tomada de decisões, una sociedad participativa. O socialismo não é um sistema mais humano que o capitalista, porque uma nova classe, o casta dominante, eliminada a distribuir com sentido mais justo e paternalista as riquezas produzidas, mas porque se trata de um régimen de genuíno poder popular. Che Guevara tratou de aplicar ao próprio marxismo e a sua experiência e concepção das historicidades de todo o pensamento, de resgatar sua essência, de abolir os dogmas marxistas que prevaleceram ao longo do século XX e que prefiguravam os resultados obtidos. O conhecimento de obra de Che Guevara pode reforçar o pensar consciente de cada comunidade, de cada etnia, gênero, povo, nação e ir criando coletiva e individualmente distintos modelos que respeten a natureza, a terra e também a ser humano em sua dignidade. O socialismo não é um sistema acabado, perfeito. Eu recordo, eu me lembro que quando foi a Revolução Cubana, em 1959, meu pai era comunista, do Partido Comunista de Cuba, não era de Fidel Castro, sino do Partido Comunista. Meu mãe sim, meu irmão era do Movimento 26 de Julho. Decía que ya todo estaba escrito, que el socialismo era perfecto, que todo estaba ahí. La gran energía del Che y de Fidel fue encontrar que eso no era así. Este sistema tiene fallas, deficiencias, es aspecto que se ve desenvolvido, y es normal. Tenía solamente 30 años. La revolución bolchevique triunfó en 1917. El capitalismo tiene 400 años. Y es incluso para el sistema capitalista es imperfecto. Este sistema tiene fallas, deficiencias, aspectos a ser desenvolvidos. Che Guevara procuró soluciones dentro de los principios marxistas, socialistas, a un problema concreto y a las lagunas que encontraba en las elaboraciones teóricas acerca del periodo de transición, la implantación del régimen socialista en Cuba. No modelo que Che buscó ya de desenvolver, también modelo imperfecto, inacabado, con muchos aspectos a ser aperfeiçoados, corrigidos o deixados de lado, encontramos uma tomada de posição nas questões mais controvertidas no marxismo e no socialismo. Muitas destas posições são tratadas em meu livro O Pensamento Econômico de Che Guevara. E quero agora referir-me a algumas delas, que são importantes, que têm total atualidade hoje em nossa América Latina, em Europa, no Médio Oriente, em Ásia. A teoria e a organização prática do modo como o povo poderia aceder ao poder e iniciar a criação de uma nova sociedade. A interpretação do marxismo, que impõe uma dialética das famosas dicotomias dos 5 tipos de sociedades: comunidade primitiva, escravismo, feudalismo, capitalismo ou socialismo, comunismo, e dos pares abstractos em que um é dominante, essência, fenômeno, matéria, consciência, força produtiva, relação de produção, ser, consciência social, base, superestrutura. Interpretação em que tudo tem uma explicação pela qual há que se guiar, pois ocorria que deve ser feito. As relações entre determinismo e voluntarismo objetivo, o amadurecimento das condições objetivas dadas por lei que existem independentemente dos homens, e o subjetivo, a consciência classista, a ideologia e a organização revolucionária que tanto falou e escreveu Marx. Ao proletariado como agente histórico da Revolução Socialista
e una consensazione realista da distinta forza che un paese específico puede realizar y crear con éxito una revolución. Las nuevas relaciones socialistas de producción, estas tienen sentido si disminuyen y tenderen a eliminar definitivamente la alienación dos trabajadores y no pueden relaciones económicas en un aparato empresarial estatal que declare que la propiedad es de todo el pobre, por el no permiten la participación real de los trabajadores. O marxismo como un arma crítica para acercarse irreverentemente a las verdades clasistas establecidas como punto de partida para revolucionar o status quo capitalista, que no ve a revolución como obra de un puñado de iluminados ni de una clase operaria en abstracto, más como la realización de todo un pueblo, operarios, camponeses, marginalizados, que no tienen nada que ver con el lumpen que más conoció o estudió 2 siglos atrás. Estudiantes, donas de casa, aposentados, profesionales, a llamada clase media, etc., con una democracia participativa diferente de la que disfruta la burguesía en algún país occidental, con principios y prácticas que buscan crear un código humano diferente, tanto lo producido por el capitalismo cuanto que las experiencias del socialismo real. Decía el Che, debe ser marxista con la misma naturalidad que ser newtoniano en física o pasteuriano en biología. La heresía de Che fue tan grande que anunció que por el camino que a la Unión Soviética sería restaurarse nela o capitalismo e ocurriría una crisis de incalculables consecuencias, expresó visto en meados de la década de 60. Che no fue el primero revolucionario a vaticinar, del que esbozó el tema, porém el primero que indagó e expuso claramente otras causas que originaron a perda del camino no analizadas por marxistas que lo precedieron. Che volvió a Marx, volvió a la revolución bolchevique, a Lenin, al pensamiento, al zar y a las políticas del bolchevique en su momento histórico, ser extrapolados. Mergulhó en ese contexto y llegó a conclusiones con las cuales podemos estar o no de acuerdo, como sus consideraciones sobre la nueva política económica. Por él, a luz de lo acontecido, vale la pena introducirlas los debates obligatorios y necesarios que el movimiento revolucionario, popular, progresista e internacional debe realizar. Analizó críticamente la economía política oficial soviética, que se ha presentado como la única economía marxista del socialismo, como algo terminado, expuesto con un manual en que estaban escritas todas las respuestas de todas las preguntas realizadas y a realizar. Un manual renovado, una Biblia, a cada 5 años, a cada congreso del Partido Comunista Soviético, ajustado a los acuerdos del Congreso, resultando en una ideología apologética privada de toda análisis crítica y autocrítica, muy prolongue do espíritu autocrítico de la práctica que caracteriza la ciencia y que caracterizó a Carlos Marx, a Federico Engels y a Lenin. Che sustentó que la economía política del socialismo estaba o está nas fraldas, ainda por ser feita. Contudo, Che no pretendió realizarla individualmente. En varias oportunidades escribió e expresó que la economía política del socialismo solo era viable como obra colectiva. Atribulóse a tarefa de escribir un libro sobre el tema, por el ser de una pretensión totalizante o excluyente. A propia incapacidad del capitalismo de resolver los problemas más graves de la mayoría de la población mundial en la propia lógica del sistema revelada por Karl Marx y Friedrich Engels impide que el capitalismo possa ser vida una sociedad de dimensión humana, libre de exploración do hombre pelo hombre, libre de la discriminación de la mujer, do racismo, da xenofobia, do fascismo y de seus sucedáneos,
la miseria de centenas de millones de personas como precio para mantener los niveles de vida que se disfrutan del norte, una sociedad libre de alienación del individualismo y de la destrucción de la naturaleza. El marxismo de Che contribuyó para legitimar el marxismo como una teoría social, económica, política, filosófica de nuestros días, por una vez más en evidencia que el marxismo forma a teoría más eficaz para estudiar y comprender los fenómenos sociales, económicos y políticos que ocurrieron en la Unión Soviética, en los países de transición socialista del este europeo, de Asia y de Cuba. El marxismo de Che nos fa lembrar que fueron precisamente los marxistas los que más se aproximaron la comprensión de las causas que motivaron la degeneración y la pérdida de esos procesos históricos. Por otra parte, la ideología neoliberal y postmoderna y la teoría económica neoclásica no fueron capaces de proporcionar un análisis equilibrado, veraz, de lo que acontece en la sociedad capitalista. No pudieran sustituir a teoría social de Marx y antes de esas transformaciones, a teoría de Marx ainda que con lagunas, errores, insuficiencias en múltiples aspectos a ser desenvolvidos, continúa siendo la única los días de hoy que nos permite analizar, aprender e interpretar con cierta objetividad las mudanzas estructurales que experimentó el capitalismo en los fines del siglo XX y facilítanos tomar el curso de sus manifestaciones actuales, bien como las futuras. El marxismo de Che Guevara convídanos también a pensar y refletir que el marxismo no está libre de culpas, de la ruina de todos los países socialistas del século XX. El marxismo no es una doctrina, más es un movimiento, no un medio político muy diferente de lo vivido en la Europa occidental del siglo XIX o la Rusia zarista de los soviets. Hubo a Fidel Castro y a Che Guevara y ver entrar en un ciclo después que Marx e Engels desenvolveran su genial teoría revolucionaria anticapitalista comunista. 35 años después del triunfo de la revolución bolchevique, 29 años después que Lenin dejó de pensar, que no hay por qué extrañar que el pueblo cubano, para tomar el poder e iniciar su transición socialista, desenvolverse seu marxismo para realizar su revolución. Finalmente, me gustaría subrayar Fidel Castro y Che Guevara expresan desde los primeros años de la década de 60 a necesidad de análisis crítica en la construcción del socialismo y denunciaron los peligros que se originan ao andar los caminos trillados pelo capitalismo. A vida y le tem dado razón. Por todo eso, Che aprofundizó el estudio de la teoría y fez de una arma para la construcción práctica de nueva sociedad. Bem, acho que escuto a esencia del pensamiento económico de Che. Eu aprecio o tempo que você me deu. Se você quiser, vamos a pasar para as perguntas e comentários. Muito obrigado.